Damos paso al primer panel, inteligencia artificial, propiedad intelectual y libertad de prensa. En nuestra sociedad. Hace de todo aun cuando no sepamos lo que hace, ¿sí? Porque la inteligencia artificial en este momento vamos a explorar, o el vínculo con el derecho de autor es la inteligencia artificial generativa, la que produce obras, pero la inteligencia artificial ya está con nosotros desde hace años, desde el Google Maps, desde buscar por cualquier buscador en cual se nos aproximan, en el cual también nos vienen las publicidades por las preferencias de búsqueda que tenemos. En fin, estamos inmersos en la inteligencia artificial. Yo voy a reorientar un poco la respuesta a, cuál es el impacto tecnológico que nos sacude, ¿no? ¿Qué nuevos paradigmas nos trae? No es nuevo que una tecnología, un impacto tecnológico revolucione el derecho de autor, pero esto sí es realmente nuevo. ¿Por qué? Si vamos un poquito a la historia, ya desde la época de los romanos, el derecho de autor no existía como tal. ¿Por qué no? Porque no existía la tecnología de la reproducción. Al no existir la tecnología de la reproducción, no les interesaba regular, sobre todo, actividades que la generaban los esclavos y los que estaban bajo el mecenazgo. Entonces, el señor pagaba, entonces era o su esclavo producía o al que le pagaba, y se transfería directamente. El primer gran impacto tecnológico, ¿cuándo vino? Con la creación de la imprenta. Ahí ya la obra empezó a tener ese carácter ubicuo, el don de la ubicuidad, la multiplicación de los panes, la posibilidad de reproducirlo en forma infinita. Ahí hubo que regularlo, pero no se reguló el derecho de autor, porque no nos interesa el derecho de autor, lo que nos interesa es la libertad de expresión, que no hay. Entonces, lo que se estableció fue un sistema para regular la censura. La censura, y ahí comenzó por primera vez un instituto en la cual, al día de hoy lo tenemos, que son los registros de obras. ¿Los registros de obras para qué horas? Simplemente para dar pulsiano, para controlar en ese momento. Y existieron hasta que fue el primer germen de la regulación de la propiedad intelectual en general, derecho de autor o copyright, el Estatuto de la Reina Ana de 1710, que se dijo no, ahora vamos a establecer un sistema que le vamos a dar derecho a las personas, no a las editoriales solamente, y que sean libres, pero también con cierto control, pero para que hagan obras útiles. Ese concepto de utilidad fue lo que nos diferenció. Ahí empieza la grieta entre el copyright y el derecho de autor, el concepto de utilidad. Para el derecho de autor nuestro, continental, europeo o latino, no nos interesa si es útil o no. Tiene que ser la expresión original de una idea. Si no logramos eso, entonces no estamos frente a una obra. Porque el decir que es útil o no significa que el Estado está calificando esa obra. Le está diciendo, esta sí te la protejo y esta no te la protejo. Se protegen todas. Puede haber una cierta restricción administrativa. De hecho, el convenio de Berna tiene previsto, aun cuando tengan restricciones administrativas, tener, la posibilidad que en los otros países pueda ser protegido y no en el país de origen. Pero, esa división hace de que nosotros tengamos, como eje la protección del derecho de autor sobre la persona física. Y esos son lo que se llaman los derechos morales, ¿no? Ese reconocimiento de la paternidad, a la integridad y el respeto de la obra. Con respecto a los patrimoniales, la posibilidad de hacer plata, que el autor viva de su obra, ¿sí? Entonces, a partir de ese momento, se empezaron las legislaciones a ir por detrás de los hechos tecnológicos. Después, ¿qué otros hechos tecnológicos sabemos? Fines del siglo XIX, el fonógrafo, ¿sí? El cine, después la radio, la televisión, ¿sí? Después vino el software, después Internet. Hasta ahí eran todos medios de reproducción de obras nuevos. Pero ahora aparece un actor que es el algoritmo. ¿Quién es el que crea? Es un algoritmo. ¿Sabemos cómo va a ser ese resultado de esa obra? No. ¿Sabemos cuáles son las obras de que se nutren? A veces sí, a veces no. Posiblemente no sepamos exactamente cuáles son las fuentes. Y ahí tenemos muchos problemas. Si nosotros decimos, y son de los problemas que más entiendo yo que nos enfrentamos, el producido mediante un algoritmo de inteligencia artificial, ¿es una obra o no?
Si vamos a la definición de obra, expresión original. Un poquito, estamos saltando bastante. Está buenísimo lo que estás diciendo. Pero vamos a ir ordenarlo un poquito. Sabía que iba a ocurrir esto. No, pero que está muy bueno, pero vamos a ordenarlo. Sí. Es cierto, o sea, de lo que se acusaba el derecho de autor al principio, de ser una herramienta de censura, ahora, a la vuelta de la historia, a la vuelta del desarrollo técnico, va a ser el derecho de autor la garantía de que no haya un nivel de censura y que haya libertad de expresión. Es hacia donde íbamos, yo esperaba que se terminara esta charla. El punto es el uso, o sea, el desarrollo técnico que tiene la inteligencia artificial, lo que permite, es lo que estás diciendo vos, pero de una forma muy radicalizada. De alguna forma, todos adquirimos el conocimiento, nos entrenamos adquiriendo el conocimiento subidos al conocimiento de otros, ¿no? La frase de Newton, si he visto tan lejos, ha sido porque he estado parado sobre los hombros de gigantes, es una frase que tributa al conocimiento anterior. O sea, nadie es el primer hombre, todos llegamos, o la primera mujer, todos llegamos, ya había algo ahí y algo hicimos con eso. Como dirían los alemanes, todos cocinamos la sopa con el mismo agua. Lo que tenemos ahora es una herramienta algorítmica que puede multiplicar ese proceso y que nos deja muy poca capacidad de trazabilidad de cuáles fueron las fuentes de alimentación de ese conocimiento. Si nosotros leemos, no sé, si alguien lee a Heidegger, va a ver ahí a Nietzsche y a Hegel. Si alguien lee algo que sale de la inteligencia artificial, si no conoce él de dónde viene eso, va a ser muy difícil, porque si la inteligencia artificial, el producto de inteligencia artificial no está obligado a denunciar cuáles fueron sus fuentes, que es un poco hacia donde quiere ir alguna regulación, va a ser muy difícil, con lo cual tendríamos mucho conocimiento, mucho más que antes, sin una trazabilidad de origen. Y eso es un salto radical cultural. Pero yo vuelvo a la misma pregunta. ¿Estamos frente a una obra o no? Es una obra. Bueno, pero esa pregunta lleva al... Bueno, el sujeto de derecho. Digamos, ¿quién es? ¿Es lo mismo una persona humana que un algoritmo? Es que el algoritmo, ¿Un diseño de uso? digamos, hasta ahora, digamos, ¿quiénes pueden ser sujetos de derecho del derecho de autor? Hay dos posibilidades según la normativa internacional. O la persona física o la persona jurídica. ¿Sí? ¿En qué categoría reviste un algoritmo? En ninguna. Digamos, porque digamos, si es una persona jurídica dentro de nuestro sistema continental europeo, es porque hay una ficción legal. Es alguien que dice, para que haya una inversión directamente, por ejemplo, para una obra colectiva. Se le dice, al que organiza una obra colectiva se le da derechos originarios. Al que financia una obra cinematográfica, al productor, se le dan derechos originarios. Al que establece una industria de software, se le dan derechos originarios. No a los programadores, a ellos. ¿Y quién va a ser el que va a detentar los derechos? ¿El titular del software? Es una de las posibilidades que va dando vuelta. Al que organiza y introduce ese bagaje de otras obras por las cuales se nutre la inteligencia artificial generativa para otro resultado, sin saber cuál va a ser, eso para mí es el clic que me genera muchas dudas. Ahí está la demanda de New York Times, pero ahí estamos avanzando sobre la alocación del recurso, ¿a dónde ponemos el recurso? Ahora, la tecnología permite crear el recurso de una forma tan acultural con respecto a cómo nosotros hemos construido, como el ser humano se ha constituido culturalmente, que es tributando lo anterior. Y pudiéndolo, si uno no quiere tributarlo, pues no lo tributa, pero entonces puede trazarlo, puede decir, bueno, esto viene de acá, o sea, este autor se ha inspirado en esto. Nosotros, la inteligencia artificial nos pone ante el desafío de tener bienes culturales a los cuales les podríamos perder la trazabilidad. Y ahí hay un problema no solamente patrimonial, con respecto a las obras que fueron utilizadas en la fase de input o de alimentación, sino un problema serio de carácter de la cultura del ser humano. Por algo nosotros decimos que los derechos morales son perpetuos.
Totalmente de acuerdo. Totalmente de acuerdo en no saber, digamos, al margen de no saber cuál es la trazabilidad, porque ya llega un momento en el cual es imposible determinar cuáles son las obras originarias o las obras que fueron fuente. ¿Eso qué es lo que provoca? Provoca que no sepamos de qué se nutrió, porque si alguien sabe de qué se nutrió, está diciendo, bueno, para lograr esta obra generada por inteligencia artificial, entonces utilizaron determinada cantidad de obras que están dentro del dominio público o el dominio privado. ¿Necesitaban o no necesitaban autorización para lograr ese resultado final? Pero por lo que veo de los resultados de la inteligencia artificial generativa, digamos, es prácticamente imposible trazar y por lo tanto verificar cuáles fueron las obras objeto, las obras fuente que lograron ese resultado. Por lo tanto, digamos, se generan también inconvenientes de otra naturaleza, que es algo parecido a lo que en un momento fue el debate de las obras creadas por animales. Yo no sé si ustedes recuerdan esa selfie del mono de Naruto, ¿no? ¿Y en qué quedó? Quedó en que, digamos, no estaba reconocida, digamos, no había derecho de autor sobre sobre seres que no eran personas humanas. Pese a que ahora existe toda esta nueva, estos nuevos paradigmas de personas no humanas, en que se le da personalidad, digamos, hicieron, no, un momentito, digamos, no fueron creados por personas. O sea, fue obtenido por un animal que movió un dispositivo, que es una cámara fotográfica. Entonces, ahí, digamos, ahí ya la jurisprudencia, o por lo menos la legislación, en Estados Unidos puso un freno. En la oficina... Pero ahí el freno está puesto antes. O sea, ahí el freno está puesto porque el mono no es sujeto de derecho. Pero tardaron en reflexionar para eso. Bueno, no sé, lo litigaron, digamos. Se dieron cuenta tarde. Lo litigaron. O sea, es como el caso Davus en las patentes también. Es una patente creada por una inteligencia artificial. La litigaron todo lo posible porque uno intenta, cuando uno tiene una tecnología pionera, sabe que va a romper las reglas y entonces intenta encontrar aquella decisión jurisprudencial que después le sirva para apalancarse y poder consolidar esa nueva interpretación que trae esa tecnología, pone esa tecnología en un lugar donde el resto del mercado no está. Además, el mono es una excepción. En cambio, la inteligencia artificial puede generar contenido por millones de tiempo. Si un mono saca una foto, es una circunstancia. Sí. La que todos los monos se van a poner la foto. No, y menos sonriéndose, que hace así y se saca la foto. Menos así todavía, que fue mucho más simpático. Después hay pinturas hechas por animales, por elefantes, por delfines. Existen muchas manifestaciones que se les entrenan, para eso se les entrenan, digamos, está todo, digamos, más o menos orquestado, menos el mono. El mono fue casual y entonces el dueño de la cámara fotográfica dijo, como lo obtuvo con mi cámara, entonces esto es mío, ¿no? Y ahí, bueno, como dijo, fue toda una cantidad de litigios y al final hicieron una especie como de una solución salomónica que, bueno, la mitad del producido iba a ir para una fundación que ayudan a los monos a cuidarse o a rescatarse de los cautiverios o algo así. Digamos, hicieron un híbrido para decir, no, señores, esto era otra cosa, pero no es derecho de autor y no es copyright. Ahí hay algo que tenemos que aclarar. Ese planteo se genera en Estados Unidos porque Estados Unidos sigue el sistema por el cual la fijación determina la creación del derecho. La foto estaba fijada, la imagen estaba fijada. Pero sin embargo, la oficina de copyright puso dentro de su reglamento la excepción de que no se protegen las fotos tomadas por primates ni los dibujos hechos por elefantes. No se protege la foto, pero no quiere decir que no es un bien que tenga una... no está protegible por el copyright. No es protegido por el copyright desde ya, pero el hecho de la diferencia entre... porque ¿cómo hubiera sido ese pleito en un sistema continental europeo o en un sistema argentino? No nos hubiéramos preocupado tanto por la fijación. No. Nos hubiéramos preocupado por el autor. Principalmente. Claro. O únicamente. 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 Sí. En el caso de que yo descubro que una obra mía ha sido usada por el chat GPT, después de mucho preguntar, yo pregunto
Luciano Cabanillas era un gran jurista, no me da la definición. La definición del diccionario Omega. enciclopédico de derecho usual de derecho laboral. Ujú. Y me tira la definición, y me la tira con trampa, porque la definición del diccionario de derecho usual ocupa como 3 páginas. Y el chat GPT, en lugar de darme la del diccionario de derecho usual, me da la del diccionario jurídico universal, que es un parrafito. O sea que... Una mala cita. Primero, utiliza mi material y segundo, me miente. Y en ese caso, ¿qué hacemos? A ver, en ese caso, primero, ¿qué acciones tendríamos? Penales no. Penales no, porque no, digamos, para que haya un ilícito en materia de derecho de autor tiene que haber dolo, o sea, tuve que haberlo realizado a propósito, el ilícito. Civiles tal vez, porque, digamos, se causa un daño sabiendo que hubo un uso de una obra sin autorización. Como todos sabemos, digamos, para que haya daño en materia de derecho de autor hay que probar un uso no autorizado. Después la extensión del daño tiene que probarlo cada uno, ¿sí? Pero yo creo que en ese caso, si se puede probar que hubo un uso no autorizado de una obra, independientemente del que, digamos, haya decidido, entre comillas, ese uso, sea la inteligencia artificial y no una persona física que haya tomado esa decisión. Porque el daño está hecho con ese uso no autorizado. El daño lo hizo la persona que fabricó ese sistema. No, porque tengamos en cuenta que las legislaciones, digamos, regulan las expresiones culturales normalmente por el derecho de autor, pero a veces crean otro sistema. Por ejemplo, el derecho del fabricante de la base de datos. El derecho del fabricante de base de datos. Cuando no hay originalidad en la selección y en la expresión digamos, de una base de datos, dice, bueno, en realidad no es creador, es fabricante. Quizás dicen, como diciendo, bueno, pero si no, bueno, se protege lo mismo. ¿Por qué? Porque lo que se busca proteger es, digamos, el esfuerzo, digamos, de una organización, de una empresa o de varias personas en lograr... En realidad la inversión. ¿Qué? La inversión se busca La proteger. inversión o el sudor, digamos, el sudor de la frente o como quieran llamar. Una metáfora para llamar inversión. Bueno, se puede hacer muchas metáforas, sí. Y es así, digamos, y con la inteligencia artificial, o sea, con los productos culturales, yo no les quiero llamar obras, porque no me quiero acostumbrar a que estamos ante lo mismo. Una cosa es una obra que refleja la impronta de la personalidad de una persona y otra cosa es el resultado de una inteligencia artificial generativa. Para... ¿Es una forma de plagio también? Como antecedente, digamos, porque en realidad, si uno puede analizar la historia moderna, la inteligencia artificial en estos casos que no pide permiso y se apropia de material ajeno, está haciendo lo mismo que hace un plagiario, digamos. Lo que pasa es que antes era más fácil de demostrar en todo caso. Pero el plagio es una herramienta, me parece a mí, es un antecedente importante, por lo menos, para seguir un camino de protección del autor. Bueno, yo doy mi opinión. Ahí hay una discusión entre dónde le vamos a poner el acento a la infracción al derecho de autor. Si en la fase del input o en la fase del output. Si lo ponemos en la fase del output, es bastante sencillo. Si el producido de la inteligencia artificial me identifica la obra de Oscar Muñoz, bueno, ya sé que ahí hay un plagio sobre Oscar Muñoz. El problema es qué se hace con la fase de input o la fase de alimentación. Sobre todo cuando la inteligencia artificial se nutre algorítmicamente. Entonces, es muy difícil de identificar para nosotros. La pregunta entonces sería, y ahí te lo hago yo a vos, Federico, ¿tendríamos que ir a un derecho conexo directamente, de simple remuneración? Y es una de las posibilidades, un derecho conexo, un derecho sui generis, llamémoslo como quiera. O sea, conexo podría ser porque de alguna forma está conexo o está vecino al derecho de autor, porque justamente la expresión del resultado pueden ser semejantes. También un derecho sui generis, como muchas veces se ha intentado, digamos, originariamente con el software. Cuando se decidió si el programa de ordenador iba a ser protegido por el derecho de autor, no fue fácil, porque hubo que meterlo con forceps. De hecho, las primeras legislaciones decían,
se protege el programa de ordenador como si fuera una obra literaria. Y ustedes dicen, ¿qué tiene que ver un programa de ordenador con un cuento, un poema, una poesía, una obra musical, una obra de teatro que ¿cómo se llama? Que podemos apreciar con nuestros sentidos, llenan nuestra alma, digamos, el software no llena nuestra alma, es un utilitario. Hay países en los cuales decidieron protegerlo como patente, también, ¿sí? Pero bueno, hubo que darle una protección y fue forzado de esta forma. Incluso podríamos hacer una pregunta acá. A los abogados que se dedican a la propiedad intelectual, ya lo veo a Alejo, la veo a Judith, a Natalia, al socio de Natalia, y estaba por ahí Francisco. Si pudiéramos elegir de vuelta cómo proteger el software, ¿elegiríamos el derecho de autor como la herramienta jurídica de protección? La doctora Malamud dice que no, y yo la apoyo. Dice que no. No, digamos, porque justamente es lo que digamos, alguna solución hay que dar, y yo creo que todavía estamos en un nivel un poco embrionario, porque todavía no estamos reaccionando ante este fenómeno. Perdón, tenés otra cosa. Hoy por hoy ya casi necesitarían ya alimentarse. Ya los sistemas se alimentaron tanto y generaron tantas nuevas Engordaron así. obras, digamos, resultados, Productos culturales. productos diferentes, Así me gusta que se están decirles. retroalimentando con lo mismo que los usuarios, desde el 2020 o 21 hoy, generaron una cantidad innumerable de millones de textos, ilustraciones y demás, que siguen alimentando el sistema. Hoy por hoy, acá en una jornada se estuvo Echimol hablando de eso, que ya casi no necesitan, no van a necesitar alimentarse de las nuevas obras, ¿sí? Entonces el caso tal vez es pensar si cómo lo que logran esos programas es generar obviamente un recurso económico, cómo se divide esos recursos económicos, porque no lo vas a parar. Sí, yo creo que como, digamos... Va a cambiar el negocio. Sí, yo creo que el puntapié para que haya una norma o un intento de normar el resultado de la inteligencia artificial generativa es cuando empiecen a haber reclamos, empiecen a haber acciones, empiecen los jueces a detectar, digamos, qué está pasando acá. Lo mismo que pasó con el software. Cuando el software no estaba dentro de la ley 11723 como una obra protegida, ¿sí? Y hubo una de las tantas acciones que decían esto es piratería de software, por lo tanto, al ser piratería es un delito de la 11723, varios jueces dijeron, no, pero en realidad a mí no me convence que sea una obra, porque no está dentro de la ley. Entonces, esto no es delito. La piratería, en casación, en un momento dijeron, la piratería de software no es delito. ¿Por qué? Porque para que sea delito tiene que estar perfectamente descrito en la norma. Voy a la 11723, no dice software, será una creación sui generis, vayan por la vía civil, pero no se metan con la penal. Hasta ahora toda la evolución del derecho de propiedad intelectual tuvo que ver con la plata. Es que, digamos, con la plata o con el... En el fondo estamos discutiendo plata, ¿no? Reconocimiento, plata. Plata o difusión de ideas. Acá también con el chat GPT, con el GPT, también es solo una discusión de plata o hay algo que está excediendo. Es una discusión de dinero. La publicidad, ¿no? Hay una cuestión de dinero y hay una cuestión que ahora yo voy a dar mi parecer al respecto. ¿Querés decir algo? Si no, tenemos... No, vos sí. Ah, sí. Porque al no haber, en la ciencia
cuando por ahí uno empieza en una clase o en un taller a ir buscando la vuelta, se dan cuenta de que se ponen a pensar que la creatividad les sale mejor a ellos que a ella, obviamente. Entonces, es una preocupación para mí, porque ¿cómo se va a validar el conocimiento? O sea, hay una especie de creación, pensando del lado del output ahora, hay una especie de cimientos o de cosa fundacional de cualquier conocimiento. ¿Cómo se valida eso? ¿No? Porque eso circula, como los famosos poemas apócrifos que se la diagnóstico que se llaman a Borges. Después a la larga sabíamos que era de Borges. Pero en esto, con el nivel de producción que tiene, ¿no? Con la instantaneidad que tiene, con la buena recepción que tiene, la sociedad que es como la sopa o el caldo de cultivo ideal para eso. Sí, es cierto. No, es muy interesante. Con Daniel íbamos a tratar un tema, yo le había pedido que hiciera una referencia a los esfuerzos regulatorios en Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido y el Estado de Tennessee, teniendo en cuenta los derechos de propiedad intelectual y los derechos humanos. El Estado de Tennessee sacó una ley por la cual no se pueden clonar voces, justamente, bueno, ellos tienen una industria musical muy importante, pero es una ley estaudal. Estados Unidos y la Unión Europea ya se mueven en direcciones opuestas, aparentemente. El Reino Unido también. Y esto vamos a aprovechar que tenemos autoridades de 2 ministros de un gobierno Nobel para contarles un poquito. Los derechos de propiedad intelectual viven de acuerdo a los límites de la jurisdicción. Están sujetos al principio de territorialidad. Entonces el territorio nacional es muy importante. Mismo si nosotros no queremos jugar con nuestras ventajas comparativas en el comercio artificialmente, puede que nuestros vecinos sí quieran hacerlo. Las diferencias entre Estados Unidos, la Unión Europea, el Reino Unido o el Estado de Tennessee dentro de Estados Unidos en materia de los esfuerzos regulatorios sobre inteligencia artificial tienen que ver con qué es lo que ellos quieren privilegiar. El Reino Unido parece tener un approach mucho más laxo. El Reino Unido, evidentemente, tiene un interés muy fuerte en inversiones que tengan que ver con los elementos tecnológicos de la inteligencia artificial. La Argentina tiene una industria cultural importante. En la Argentina hay mucha propiedad intelectual y no se genera por generación espontánea, sino que es el fruto de un esfuerzo, que después genera externalities, como se dicen los economistas, externalidades. Por ejemplo, la Feria del Libro. La cantidad de gente que hace turismo en Buenos Aires, del interior o del Uruguay o de Chile, que vienen a la Argentina durante las semanas de la Feria del Libro, es algo que después no se computa en el balance, pero que está. Entonces yo creo que, teniendo la posibilidad ahora de hablar con 2 representantes de 2 ministerios de este gobierno Nobel, decirles, tengan en cuenta, porque van a tener que regular la inteligencia artificial, tengan en cuenta las ventajas comparativas de la Argentina, entre otras, el idioma y las expresiones culturales son muy importantes. Bueno, no sé si quieres decir algo. ¿Estás de acuerdo? Totalmente. Apoyo incondicionalmente lo expresado por mi vocal preopinante. Yo creo que nos faltan... No, por favor. Desde Cadra Gracias queremos a ustedes. agradecer muy especialmente la participación del doctor Federico Villalba Díaz, fiscal penal contravencional y de faltas de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, consultor de la Organización Mundial de Propiedad Intelectual y profesor titular de la Cátedra de Derecho de Autor de la Universidad Austral. Muchísimas gracias, doctor, por habernos acompañado en esta mesa tan importante.